Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. A continuación, el pastor Arnaldo Achucarro. Predisponemos nuestros corazones para escuchar su palabra. Amén. Hemos leído hoy Juan 3, que es justamente la lectura que nos tocaba el día de hoy. Y vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, que es la lección número 6 del nuevo nacimiento. Hemos tocado ya 5 puntos del nuevo nacimiento. En primer lugar vimos que es un nacimiento, como dijimos, necesario, que es un nacimiento sobrenatural, es un nacimiento escritural, es un nacimiento instantáneo, integral. Y el día de hoy, hermanos, nos toca un punto bastante interesante que, como tienen ahí atrás en las pantallas, si Dani tiene el slide, el título de hoy es un nacimiento que limpia. Un nacimiento que limpia. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de limpieza? Lo primero que te viene a la mente es agua, ¿verdad que sí? O arena. No, agua, ¿verdad? Cuando hablamos de limpieza, hermanos, siempre nos viene a la mente la palabra agua. Y hoy, gracias, Eddie, vamos a estudiar acerca de la limpieza que el Señor hace en nosotros. El propósito redentor de Dios es transformar a la persona enteramente hacia la imagen de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Y debido a que la caída, porque todos hemos caído, dice la palabra, todos hemos pecado, el pecado tiene un efecto de contaminación generalizada en todo el ser humano, en la naturaleza del ser humano, ¿verdad? La gracia, entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios se extiende también a todas las partes del ser. Así como el pecado abarcó todo mi ser, la gracia transformadora de Dios también abarca y tiene que abarcar todo mi ser. Entonces, un aspecto crucial del nuevo nacimiento, hermanos, es el acto de la limpieza que hace el Espíritu Santo en la persona regenerada. Toda impiedad es reemplazada con un hambre genuino de Dios. Todo se limpia, todo es nuevo y Dios sacude nuestro ser y nos limpia completamente. Entonces hoy, hermanos, vamos a examinar las enseñanzas bíblicas acerca de la profunda limpieza espiritual que las personas experimentan al nacer de nuevo. Entonces, como primer punto, quise tocar el día de hoy, y está en nuestras hojas, no sé si tienen las hojas, en el slide dice, la depravación total y la necesidad de la limpieza. ¿Qué significa o qué enseña esta doctrina de la depravación total? El día miércoles estuvimos viendo un sumario, ¿se acuerdan que estudiamos el miércoles 1 de Pedro? Y que hablábamos en en Efesios, estamos estudiando Efesios 4, esa parte vimos de cómo es el ser humano, ¿verdad? Cómo es de inmundo, cómo son los pensamientos del hombre. Y esta doctrina de la depravación total enseña que la persona está enteramente y está interiormente contaminada. ¿Por qué? Por el pecado. Todo el ser de la persona está completamente contaminado. Entonces, la depravación significa que cada persona está o se ve ensombrecida por la maldad. La maldad le cubre. Por eso dice la palabra que estábamos en tinieblas, dice antes, y Dios nos trajo a su luz admirable. Caminábamos sin ver, porque las tinieblas que opacaban todo nuestro ser. Entonces, esta doctrina habla y nos dice, hermanos, que nosotros somos totalmente depravados por la causa del pecado. Entonces, quiero que vayan conmigo a Romanos. Ahí creo que está Romanos 3:10. Dice, cada parte del interior de la persona demuestra que los efectos del pecado. Vamos a Romanos 3. Vamos a leer un poquito Romanos 3, versículos 10 al 18. Dice así, como está escrito. ¿Tienen todos hermanos ahí? Amén.
Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice esto? Que no hay nadie bueno. La Escritura dice, ¿verdad? No que la persona está enferma o que la persona puede ser más o menos buena. No, dice la palabra que no hay nadie. Nadie que busque a Dios, no hay nadie que es bueno. ¿Quién se considera bueno aquí? Creo que nadie. No, somos malos. Somos malos. Dice la palabra que ustedes siendo malos, le dijo Cristo, le dan cosas buenas a sus hijos. O sea, no es que somos un poquitito buenitos. No, somos totalmente malos. Y a veces sale algo bueno, ¿verdad? Por Cristo. Pero dice la palabra, todos nos hemos desviado. Dice el versículo 13 va en aumento, como se dice en música increciendo, ¿verdad? Va creciendo eso. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Qué tremendo. Primero habla de que no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno bueno. Y después, ¿qué dice? Empieza a hablar de ¿qué? De la boca, ¿verdad? ¿Por qué habla de la boca? Porque de la boca salen ¿qué? Todas las ofensas, todo lo que tú puedes decir. Dice, hay engaño, hay maldición, hay amargura en la boca. De ahí sale todo eso. Y el versículo 15 comienza y termina, o sea, básicamente termina este lindo panorama del ser humano. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Wow. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Pero pastor, yo no soy asesino, yo nunca maté a nadie. Cristo dice que si tú llamas fatuo a tu hermano, ¿eres culpable de qué? De homicidio. Wow. O sea que si tú vas en la calle y te sale un hermano ahí, un prójimo, y te sale mal y tú empiezas a maldecir y ojalá tuviera aquí una 38. ¿Qué estamos haciendo en ese momento, hermanos? Estamos haciendo aquí lo que dice la Escritura, eres homicida, porque ya has llamado fatuo a tu prójimo. Wow, tremendo cómo se empieza a abrir esto. Y dice el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, esta es la condición del ser humano antes de Cristo. Esta era tu condición antes de Cristo, antes de que Dios opere en tu vida. Dice, no eras bueno, te desviaste, tu garganta era un sepulcro abierto. Yo pregunto, ¿qué pasa cuando abrimos un sepulcro? Apesta, ¿verdad que sí? Hay muerte, hiede. Dice, sepulcro abierto su garganta. Y dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Éramos homicidas. Entonces, toda esa es la condición del ser humano. Esa es toda, como estamos viendo, cada parte del interior de la persona, dice, demuestra los efectos del pecado. Entonces, debido a esa contaminación, hermanos, el interior de la persona, ¿qué pasa? Necesita ser limpiado por completo. Todo el ser. Cuando Dios coloca corazón nuevo dentro de la persona, Él limpia el alma también. O sea, es una operación como a corazón abierto. ¿Qué pasa con los cirujanos cuando hacen una cirugía? Tienen que limpiar, tienen que esterilizar toda la zona para poder hacer y proceder a la operación. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios limpia esta podredumbre del ser humano? Dios, o la disposición del gobierno del alma, es hecha como, es hecha santa. Y aquí vamos al segundo punto. Nacidos del agua y del Espíritu. Vamos a Juan 3 de nuevo, el pasaje que estamos estudiando. Juan 3. Mabel lo leyó todos 15 versículos, pero quiero resaltar aquí versículo 5 y el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 5. Respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo 5 agrega algo más. Primero le dice a Nicodemo, Cristo es necesario que nazca de nuevo. Y después en el versículo 5 le dice, el que no naciere ¿de qué? Del agua, dice. Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debido a que nacer de nuevo del agua y del Espíritu es una necesidad absoluta, hermanos, es importante tener en claro qué significa nacer del agua. Porque muchos confunden estos versículos y voy a mostrarle aquí tres confusiones y le voy a mostrar la interpretación correcta. 4 opciones para interpretar este tema del agua en este versículo. La primera opción que siempre dan, o sea que algunos dan es, aquí dice Cristo del agua y del Espíritu, es el agua del nacimiento físico. Si usted tiene para anotar, anote. Hay las 4 opciones. La primera interpretación que se da, esa del agua, dice, significa el agua del nacimiento físico. Eso es un hecho médico, físico, que el fluido de la mujer cuando va a dar a luz, ¿qué pasa? Me acuerdo cuando nació Ale, cuando nació Ezequiel y Rebeca, estábamos en la sala de parto y yo ahí con Mabel, agarrándole la mano y ella gritaba, yo gritaba más fuerte, ¿verdad? No podía hacer nada más que gritar con ella. Pero ¿qué pasa? Hay un momento dado en que sale agua, ¿verdad? Por todos lados ya, y es cuando el baby ya se viene. Entonces, ese es un hecho médico, de que el fluido es liberado por la madre antes de que el niño nazca. Sin embargo, el agua aquí no está descrito de esa manera en la palabra de Dios. Cuando menciona esto, no se refiere a ese nacimiento físico. Por eso Nicodemo medio que se confundió cuando dijo agua, ok, eso es nacimiento físico. Por eso le dice, ¿quiere que yo entre de nuevo al vientre de mi madre? O sea, no entendía lo que estaba pasando en ese momento y lo que estaba diciendo Cristo. Entonces, la primera opción es el agua del nacimiento físico, lo cual descartamos, marque con una cruz. La segunda, y que es un poco más fuerte hoy en día en algunas denominaciones, el agua del bautismo. El bautismo como sí es importante como una señal del pacto dentro de la familia de Dios. ¿El bautismo qué es? Es una expresión externa de mi realidad interna. Entonces, muchos interpretan de que cuando Cristo dice aquí, del que no naciere ¿de qué? Del agua, significa que esta persona tiene que bautizarse para nacer de nuevo. Entonces es una mala interpretación. El episodio del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan precede al bautismo cristiano. El bautismo está que el nuevo nacimiento está que antes de el bautismo. Entonces, el acto del bautismo en sí no limpia el pecado. Hay mucha gente que dice, hay que bautizarse, en Hechos se basan en Hechos y en este pasaje, en Hechos 2, dice sí, hay que bautizarse para que Dios perdone tu pecado. La Escritura en ningún momento menciona esa realidad. O sea, el bautismo sí que es una señal para el mundo de testimonio de que yo he nacido de nuevo y que Dios es hoy el guía y el gobierno de mi vida. Entonces, algunos interpretan que esa agua que habla Cristo aquí en Juan 3:5 es del bautismo. Descartamos también esa posibilidad. Otros, y esta quizá un poco más cercana, es una metáfora, es una ilustración de la palabra de Dios. La escritura es importante para el nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? Hemos visto en capítulos anteriores de que es necesario que la escritura sea expuesta para que la persona que nazca de nuevo, la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. La escritura es un agente de Dios para la limpieza de la vida de la persona. Sin embargo, aquí no hay una clara indicación de que Jesús estuviera refiriéndose a qué cosa, a la palabra, a la Biblia, cuando él hablaba del agua. Y aquí vamos al tema y a la respuesta correcta, ¿verdad? Hemos visto A, B, C y la respuesta correcta es la D. La cuarta es,
el poder limpiador del Espíritu Santo. O sea, la frase cuando dice naciere del agua y del Espíritu no se refiere a dos cosas separadas, hermanos. No se refieren a dos cositas separadas, sino que a la poderosa influencia limpiadora del Espíritu Santo de Dios en la persona que está muerta en sus delitos y pecados. O sea, el versículo 5 usa ¿qué? Una imagen del agua para referirse a ¿cuál? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y el versículo 8 añade una imagen del viento. Pero eso vamos a ir viendo en otras lecciones. ¿A qué se refiere el viento? Hoy vamos a estudiar el agua y estamos estudiando acerca del agua. El poder del viento, el poder del agua limpiadora están presentes en el nuevo nacimiento de la persona. O sea, no es esa agua que habla Cristo, no es el nacer físico, no es el agua del bautismo, tampoco es una referencia a la palabra de Dios, sino que simplemente Cristo hace referencia ¿a qué? Al poder limpiador del Espíritu Santo en la regeneración de la persona. ¿Por qué? Porque cada área de tu ser está muerto y necesita ser limpiado. Cada área de tu ser está afectado por el pecado y necesita ser saneado. Entonces, vamos al punto 3 aquí y vamos a ir a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36. Ya hemos leído Ezequiel 36 la semana pasada. Y esto me lleva al punto número 3, la limpieza del Espíritu Santo. La limpieza del Espíritu Santo. Muy bien, ¿tienen Ezequiel 36, 25 al 27? Amén. Míralo cómo comienza Ezequiel, este versículo, y cómo vamos desglosando de a poquito todo el versículo. Dice, esparciré sobre vosotros agua, ¿qué? Limpia. Yo les pregunto, ¿tiene relación Ezequiel 36, 25 con Juan 3, 5? ¿Sí o no? Sí, tiene absoluta relación. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Este pasaje habla del nuevo nacimiento. Dice, y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que cuando Dios va a darte un nuevo corazón, ¿qué es lo primero que hace, hermano? Limpia tu vida. Limpia por completo. El Espíritu Santo limpia a su pueblo, rociándole con el agua limpia sobre ellos, sobre nosotros. Cuando Dios limpia, hermanos, los que reciben, ¿qué son? Realmente somos limpios. Me acuerdo cuando era chico, jugábamos en la arena con mi hermano. Acá ya no se juega mucho con la arena en estas épocas. Los niños están con el iPad y con el coso, ¿verdad? Con los teléfonos. No juegan más afuera. Yo me acuerdo jugamos con mi hermano afuera todo el día. Y al volver éramos, ¿qué? Color rojo de la arena. Entonces nuestra mamá nos limpiaba así, nos bañaba y nos bañaba con la ducha y nos sacaba el agua. Y de repente estábamos comiendo y salía un punto acá y teníamos que... Estábamos sucios de repente, ¿verdad? Porque no nos limpiábamos por completo. Hermanos, el poder del Espíritu Santo nos limpia completamente sin dejar una mancha. Ese es el poder que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. O sea, la limpieza es una obra que Dios hace, no algo que los humanos hacen con Dios. Entonces, el versículo 25 nos habla de esa limpieza. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. No solamente agua, sino como el agua limpia. Hermanos, Dios da esa limpieza antes de obrar en nuestros corazones. Dice, la limpieza que Dios ofrece es una limpieza espiritual. ¿Por qué, hermanos, necesitamos esa limpieza espiritual? Porque estamos muertos, porque ese efecto del pecado cubrió todo nuestro ser. Entonces, Dios purifica a su pueblo de inmundicia e ídolos, dice. Qué interesante, Ezequiel dice, le voy a limpiar de todas sus inmundicias, dice, y de todos sus ídolos. ¿Por qué habla de ídolos en este pasaje?
¿Y qué referencia tiene eso con nosotros hoy? Hermano, cada cosa que saca el lugar de Dios en tu vida, ese es un ídolo. Entonces Dios dice, yo necesito limpiarte de esto. Cuando te voy a traer hacia mí, yo necesito limpiarte por completo de todos tus ídolos y de todas tus inmundicias. Entonces, Dios nos limpia de ídolos, nos purifica de ídolos, de todo eso. Y número 2, nos librará de su estado de depravación, de ese estado en que estamos hablando hace rato en Romanos 3, 10 al 18, que éramos ¿cómo? No buscábamos a Dios, no éramos, teníamos nuestra garganta, dice, llenos de inmundicia, nos apresuramos a hacer el mal. De todo eso es la limpieza que Dios ofrece a la persona, es una limpieza espiritual completa. Entonces Juan 3:5 sería mejor traducido de esta manera: a menos que uno nazca de agua, incluso del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu son usados como intercambiablemente en este pasaje, hermanos. Entonces, el Espíritu se refiere a la realidad y el agua se refiere a ¿qué? Al símbolo. Entonces, Espíritu se refiere a esa realidad en nuestras vidas. Tito 3:5, quiero que vayan conmigo a Tito 3:5. Voy a leerles otra versión, la Biblia de las Américas de Tito 3:5. ¿Tienen todos ahí? Tito 3:5. Amén. Dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos del lavamiento, dijimos, cuando hablamos de lavar, ¿qué nos viene a la mente? Del agua. Dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Dios que limpia a la persona de todas sus inmundicias. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, la limpieza que hace el Espíritu Santo no es el resultado de cómo tú te portes, no es el resultado de tu propia justicia, sino que el Espíritu Santo obra en esa limpieza porque no hay nada que tú puedas hacer para que puedas limpiarte por sí mismo. Tú te puedes limpiar, te puedes externamente hacer bien, o sea, ser una buena persona moralmente, pero ¿qué pasa? Adentro tuyo hay muerte, hay un efecto mortal del pecado que necesita ser limpiado por Dios. El Espíritu Santo trae ¿qué? Un renuevo separadamente de las obras humanas. Él renueva todo nuestro ser. Eso me lleva al cuarto punto, la belleza de la limpieza. ¿Verdad que es bueno sentirse limpios? ¿Verdad? Físicamente, cuando nos bañamos, estamos transpirados, sucios, y nos bañamos y cuando salimos de la ducha, parecemos un baby, ¿verdad? Con la piel así ya, ¿verdad? Tan suavecita, algunos, ¿verdad? Pero es limpio, es bueno salir de esa limpieza, ¿verdad? O sea, estar en esa limpieza. Entonces, esto nos lleva al cuarto punto, la belleza de la limpieza. Isaías 1:18, hermanos. Quiero que vayan y lean conmigo. Isaías 1:18. Isaías 1:18. ¿Tienen todos? Este pasaje, hermanos, de Isaías 1:18 nos revela que el poder limpiador de la regeneración, el poder dramático, súbito, sublime de la limpieza en la regeneración. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y dice 2 puntos, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay 2 referencias. Si tu pecado, dice, es rojo, si tu pecado es ese color, dice, habla de una impureza,
básicamente cuando se refiere al color rojo. Dice, serán blancos como la nieve. Y acá conocemos la nieve, hermanos. ¿Cómo es el color de la nieve? Blanco. ¿Ustedes vieron alguna vez nieve negra? No, imposible, ¿verdad? Todo es blanco, no hay nada negro, no hay nada de puntitos negros en la nieve. Dices, por eso Dios hace referencia, dice que van a ser, dice, emblanquecidos como la nieve. Serán como, y acá hace referencia a otro material, dice, a la blanca lana. A la blanca lana. O sea, Dios coloca un nuevo corazón, ¿en qué? En un alma limpia y purificada. Eso es lo que hace. Por eso dice, esparciré primero y después le doy el corazón nuevo. ¿Se dan cuenta cómo es el orden? Dios es un Dios de orden, hermanos. Y qué bueno es saber eso, ¿verdad? Dios nos limpia, Dios coloca ese corazón y coloca en un alma limpia y desinfectada. Cuando nos herimos o nos dañamos en nuestras piernas, brazos, ¿qué es lo que hay que hacer primero, hermanos? Desinfectar el área, ¿verdad? Limpiar con agua, desinfectar, para después poner que el band-aid o la curita, como le llamamos. Entonces, es la misma ilustración la que Dios hace en nuestras vidas. Dios limpia tu ser y luego te otorga ese corazón nuevo. En la limpieza y la regeneración, Dios hace algo maravilloso de la vida humana, que era impura, que era inmunda y que era manchada. Por eso dice la Escritura, yo vengo a buscar una iglesia, dice Cristo, pura y sin mancha y sin arruga. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Solamente por el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en la limpieza y en la regeneración, Dios hace algo que maravilloso, sobrenatural sobre la vida humana, que era impura, era inmunda y estaba manchada de todo pecado. Vamos a Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Y ya con esto vamos a ir culminando. Efesios 2:10 nos habla de la limpieza como hacer una nueva creación. O sea, cuando hace referencia a Pablo que se hizo una limpieza, habla de una nueva creación. Dice, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, somos hechura suya, somos creados. O sea, es una nueva creación. O sea, por su gracia, hermanos, Dios hace o rehace una persona. Un pecador que estaba quebrado, un pecador que estaba inmundo, hacia una nueva obra, una pieza maestra o un poema. A eso es lo que se refiere en el original, en Efesios 2. Está hablando de poema. Poema en el griego se refiere a una pintura, a una estatua, a un trabajo literario o cualquier otra cosa que se hace obra maravillosa. Entonces, un poema tiene una belleza íntima, una belleza interior. Hermanos, la imagen de Cristo restaurada en la persona le da a ella una belleza profunda que no proviene de la carne, no proviene de ti. Por más hermosa que se presente la persona, sea varón, sea mujer, si Dios no obró en su vida, es inmundo. Si Dios no obró ese poder limpiador del Espíritu Santo, es inmundo y está caído. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la obra que Dios hace en nosotros? De la misma manera en que cualquier persona admira, contempla y reconoce lo lindo de una obra de arte. ¿A cuántos les gustan las obras de artes? A los que les gusta ahí el hermano José, ¿verdad? Cuando admiras y ves con qué detalle, con qué delicadeza el pintor o el escultor hizo eso, ves y admiras eso, es la obra de arte maestra de Dios en nuestras vidas. Eso no puede ser ocultado, hermanos. Dios haciendo esa obra maravillosa en un ser caído como tú. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Este pasaje es bastante conocido. 2 Corintios 5:17. Vayamos ahí. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. ¿Qué es lo que proclama 2 Corintios 5:17? Proclama que cuando Dios obra en alguno como nueva creación, la transformación es permanente, la limpieza es permanente y queda. ¿Qué significa permanente? Que queda, algo que queda. O sea, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La vida de Cristo emerge dentro de la persona regenerada en el nuevo nacimiento y a través de la gracia santificadora de Dios, los creyentes son hechos más y más y más como ¿quién? Como Cristo. Al mismo tiempo en que Dios sigue limpiando y rehace a su pueblo, ¿qué pasa? Sus vidas revelan la impresionante belleza de la mano de obra de Dios. Hermanos, el ser humano es la obra maestra de Dios. ¿Qué pasó con esa obra maestra de Dios? Cayó. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Esa imagen de nuevo será restaurada y es restaurada, dice, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Así como por un hombre entró el pecado, Adán. Muchos dicen Eva, ¿verdad? Los machistas. No, si Eva no estaba, no caíamos, ¿verdad? Y otras dicen, no, mejor que haya caído Eva primero, porque si era el hombre, Eva le mataba a palos, ¿verdad? ¿Cómo que comiste la fruta, verdad? Pero dice, el hombre cayó, fue la responsabilidad de Adán. La responsabilidad cayó sobre Adán. Entonces, por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre, ¿qué? Somos hechos perfectos a la imagen de Cristo, de Dios. Entonces, eso fue restaurado a través de Cristo Jesús. Entonces, para crear una hermosa estatua, un escultor saca todas las piezas de piedra que no se adecuan a lo que él quiere hacer. Asimismo, hermanos, Dios saca todas las piezas del ser humano que no se miran como Cristo y la moldea a su propia imagen, espiritualmente hablando. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, Dios limpia los pecados, Dios nos lava y nos coloca un nuevo corazón adentro. Y después de la regeneración, ¿qué es lo que sucede después de la regeneración, hermanos? Dios continúa, ¿qué? Puliendo tu vida. Dios continúa haciendo, ¿qué? Barbecho, ¿verdad? Como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay cosas que salen de nuestra naturaleza antigua, pero Dios va moldeándonos a la imagen de su Hijo Cristo un día a la vez hasta llegar en aquel día final en que seamos completamente restaurados, incorruptibles y glorificados. Entonces, eso es lo que Dios hace en la regeneración, al limpiar a una persona. Entonces, hoy vimos el poder regenerador del Espíritu Santo, pero por sobre todo vimos el poder de la limpieza del Espíritu Santo. No hay nada que tú puedas hacer para limpiarte por ti mismo. Es solamente el Espíritu Santo que nos limpia y nos purifica antes de que Dios te dé ese corazón nuevo. Amén.